Muy buenas y bienvenidos. Hoy os traigo una de las colecciones de perfumes de equivalencia más exitosas de los supermercados, las fragancias de Lidl. Un total de 22 aromas de hombre y de mujer que nos traen unos parecidos razonables a un precio modesto y con buena calidad. Un repertorio de fragancias sencillas, modestas y algo lineales, con un packaging sencillito pero correcto y que suelen llegar en formato de eau de parfum de 75 a 100 mililitros con un precio que oscila entre los 6 y los 7 euros. Una colección sencilla pero muy resultona, de lo mejor de los supermercados. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Vamos a comenzar con las fragancias masculinas, que actualmente son 10. La primera, One Fragrance, un aroma dulce, elegante y seductor de tipo amaderado especiado que destaca por notas de mandarina, rosa, canela, maderas, cuero y ámbar. Un aroma que sale fresco y dulce con la mandarina, dando paso a un corazón floral ligeramente especiado, marcado por la rosa y la canela, las cuales se asientan en un fondo ámbar amaderado que se nota dulce y cremoso. Un aroma sencillo, dulce, cremosito y elegante que al aire nos podrá recordar a One Million de Paco Rabanne, más simple y ligera pero bastante reconocible, con una duración cercana a las 4 horas y media en piel y una proyección moderada leve, viéndose un aroma versátil de uso diario para entretiempo o invierno. Una alternativa sencilla y económica a One Million. La segunda, X-Ball, un aroma elegante, versátil y atemporal de tipo especial amaderado que destaca por notas de limón, manzana, acordes florales, notas amaderadas y vainilla. Un aroma que sale fresco y chispeante con el limón, que rápido cae y da paso a la manzana y a los acordes florales de su corazón, los cuales se sustentan sobre una base amaderada, ligeramente dulce y algo balsámica, marcada por la vainilla y el cedro. Un aroma formal de toque amaderado elegante que al aire nos podrá recordar bastante a Boss Borel, más simple y ligera pero bastante similar, ofreciendo una duración en piel cercana a las 4 horas y media con una proyección moderada, siendo un aroma todoterreno anual muy versátil y agradable. Una alternativa a Boss Borel muy interesante. Pasamos a la tercera, Homme Paris, un aroma azul de tipo fougère especiado que destaca por notas de bergamota y naranja en su salida, jazmín, lavanda y pimienta en el corazón, sobre un fondo amaderado almizclado muy enigmático. Una fragancia versátil, llamativa y seductora que al aire recuerda bastante a Savage de Dior, más simple pero buena inspiración, con un rendimiento notable, una calidad media y buena versatilidad. Una todoterreno. Una alternativa low cost a Savage de Dior Top Lidl. Y de esta pasamos a la siguiente, Elegance de Ghibellini, un aroma versátil y formal de tipo aromático especiado que destaca por notas de jengibre y bergamota en la salida, lavanda en el corazón sobre un fondo amaderado ligeramente acuerado. Una fragancia versátil y formal de tono amaderado ligeramente floral que al aire recuerda bastante a Hugo Boss de Scent, más sencilla pero reconocible, con un rendimiento aceptable, una calidad media y una versatilidad alta en entretiempo o invierno. Fragancia modesta y formal para el día a día con un aroma llamativo. La siguiente, Victory, un aroma fresco de matices dulces de tipo aromático amaderado que destaca por notas de mandarina, jazmín, laurel, maderas y ámbar, con una salida fresca y dulce marcada por la mandarina, que da paso a un corazón aromático marcado por el laurel y un toquecito de jazmín, los cuales se sustentan sobre una base ambarada amaderada muy agradable. Un aroma versátil y bastante llamativo que al aire recuerda a Invictus de Paco Rabanne, más simple pero bastante reconocible, con un rendimiento aceptable, una calidad media y una versatilidad alta. Otra todoterreno. Un aroma agradable y sencillo de ADN Invictus. La siguiente, Home Sport, un aroma fresco, dulce y bastante deportivo, de tipo especial amaderado que destaca por notas de naranja, notas marinas, neroli, vainilla y toques amaderados. Un aroma que sale fresco y algo dulcito con los cítricos, acompañado por los acordes marinos que rápido bajan y se mezclan en un corazón suave, algo especiado y aromático con notas destacadas de neroli y pimienta, los cuales se funden en un fondo suave, cremoso y dulzón de tono ámbar amaderado con notas destacadas de abatonca, ámbar y vainilla. Un aroma agradable, llamativo y versátil que al aire recuerda bastante a Allure Sport de Chanel, más simple pero bastante reconocible, con un rendimiento modesto, una calidad algo justita pero buena versatilidad, es muy agradable. Una alternativa sencilla y algo ligera a Allure Sport. Pasamos a la siguiente, que es Aquafresh,
un aroma fresco, limpio y elegante de la familia cítrico-aromática que destaca por notas como el limón, la bergamota, el calone, acordes marinos, almizcle y cedro. Una fragancia que sale fresca y suave con los cítricos, donde sobresale el acorde de bergamota, el cual se mezcla en un corazón suave, algo aromático y muy marino, que finaliza con un secado suave, algo cremoso y muy limpio, con notas destacadas de cedro y almizcle. Una fragancia veraniega, de toque personal, muy fresca y limpia, que al aire nos podrá recordar muchísimo a Acqua di Gio, posiblemente la mejor equivalencia low cost que podemos encontrar en este rango de precios, con un rendimiento aceptable, una buena calidad y una versatilidad alta para los días de más calor. Un clonazo low cost a Acqua di Gio, top de Lidl, muy recomendada. La siguiente, Deep, nos ofrece un aroma playero, muy fresco, algo dulce y cremoso, de la familia aromática maderada, con notas como el pomelo, la pimienta rosa, el ládano, el sándalo, el almizcle y el incienso. Un aroma que sale muy fresco y cítrico con un toque especiadito de pimienta rosa, que da paso a un corazón suave de tipo aromático, el cual se funde en un fondo ligero, algo dulcito y cremoso de tono almizclado inciensado. Un aroma sencillo, muy limpio, pulcro y dulcito, y que al aire nos podrá recordar bastante a Blue de Chanel, algo diferenciado y sencillo pero con un aroma aproximado, que nos ofrece un rendimiento discreto, una calidad algo justa, unido a una versatilidad muy alta en los días de verano, una alternativa modesta a Blue de Chanel. Pasamos a la siguiente, que es Dark Blue. Un aroma clásico, muy fresco, limpio y versátil, de tipo aromático amaderado, con notas destacadas de neroli, bergamota, lavanda, pimienta, maderas y tabaco. Un aroma que sale fresco y chispeante con los cítricos y un toque de neroli, seguida de un corazón aromático especiado con presencia de lavanda y pimienta, las cuales se mezclan en un fondo cálido, muy limpio y llamativo, de tonos amaderados, algo atabacado. Un aroma elegante, versátil y algo clásico, que al aire nos podrá recordar a Dolce Gabbana Purón, pero en este caso a la antigua formulación, siendo esta más cítrica y de toque herbal, ofreciendo un rendimiento aceptable, una calidad media y una versatilidad alta. Esta también vale para todo el año. Un clásico al estilo más antiguo de Dolce Gabbana Purón. Y pasamos a la última, la fragancia Bud, una edición limitada que ya quedan pocas pero que volverá, que nos trae un aroma clásico, fresco y terrosito, de tipo especial amaderado. Destaca por notas como el limón, la naranja, el jengibre, la pimienta y el vetiver. Un aroma que sale fresco y chispeante con cítricos, algo especiados, los cuales evolucionan a un corazón sutil, de toque especiado con una pimienta destacada, la cual se funde en un fondo algo cálido y terroso con un vetiver exquisito. Un aroma clásico, muy elegante y versátil, que al aire nos podrá recordar bastante a Terre d'Hermès, una alternativa low cost muy destacada, que nos ofrece un rendimiento aceptable, una calidad media y una versatilidad alta, otra todoterreno atemporal, una fragancia explosiva al más puro estilo de Terre d'Hermès. Y de estas pasamos a las fragancias femeninas, que son 12. Comenzamos con Reveal, un aroma fresco, dulce y agradable, de tipo floral ambarado, con notas destacadas de mandarina, neroli, lavanda, jazmín y vainilla. Un aroma que al aire nos recordará bastante a Libre de Yves Saint Laurent, más sencillita y ligera, pero con un rendimiento discreto, no está mal. La siguiente, de edición limitada, es Mystic, un aroma dulce, cremoso y seductor, de tipo ámbar floral, que destaca por notas de jazmín, cachemira, ámbar y abatonca. Un aroma que al aire nos recordará bastante a Alien de Terry Mugler, más simple pero con buena calidad y un rendimiento aceptable. La siguiente, Stylish Girl, que nos trae un aroma dulzón, llamativo y seductor, del tipo ámbar floral, que sale cítrica especiada, evolucionando a un corazón dulce muy floral, para terminar con un fondo amaderado ambarado muy seductor. Por su aroma la asocian mucho con Good Girl de Carolina Herrera, y sí, se parecen bastantes, que encima no rinde mal y con una proyección moderada, pero que se hace notar. Muy interesante. La siguiente es Cotton Blue, que nos presenta un aroma fresco, elegante y energizante, del tipo floral frutal, que sale cítrica con acordes frutales, que evoluciona a un corazón aromático muy floral, para terminar con un fondo amaderado ambarado muy suave y seductor. Por su aroma la asocian mucho con Light Blue de Dolce Gabbana, y sí, al aire se parecen mucho, aunque esta versión es algo más ligera y pobre en notas. Es una fragancia que tiene una duración justita, con una proyección moderada que se queda más en piel.
La siguiente es Madame, que nos presenta un aroma fresco, algo dulzón, muy elegante, del tipo ámbar floral, que sale fresco, con cítricos y acordes florales, que evoluciona hacia un corazón aromático, muy floral y dominante, para terminar en un fondo amaderado ambarado, algo cremoso y suave. Por su aroma la asocian mucho con Coco Mademoiselle de Chanel, y sí, al aire tiene buen parecido, aunque se le encuentran diferencias, que encima rinde bien y que no proyecta mal. Las siguientes son Femelle y Jolie, dos fragancias muy parecidas que nos presentan un aroma dulzón, algo gourmand bastante seductor y elegante, del tipo floral frutal, que sale dulzona con acordes frutales, que rápido se mezcla con un corazón suave y aromático, bastante floral, que se funde en un fondo cremoso, ambarado y dulce, con acordes amaderados avainillados muy seductores. Ambas fragancias al aire nos podrán recordar mucho a las Vie de Svel de Lancôme. Evidentemente son aromas más ligeros y sintéticos, pero tienen buen parecido. Si tuviese que elegir entre las dos, me quedaría con Jolie, ya que dura más y tiene mejor proyección. La siguiente es Chalou, que nos presenta un aroma muy floral, algo dulce y elegante, del tipo floral amaderado, que sale frutal, algo especiada, que evoluciona a un corazón muy floral que se nota y que se funde en un fondo suave, algo cremoso, de maderas blancas. Por su aroma la asocian con la fragancia Chloé, y sí, al aire se parecen bastante, aunque sin duda esta tiene un puntito diferente, fragancia que tiene buena duración y una proyección baja, quedando más en piel pero que cumple. La siguiente fragancia es Diel, que nos presenta un aroma suave, cremoso, muy elegante, del tipo floral almizclado, que sale floral, con toques afrutados, que evoluciona a un corazón suave, cremoso, algo dulzón con el ámbar y el almizcle, para terminar con un fondo suave, cremosito, de elegantes maderas blancas. Por su aroma la asocian con Narciso Rodríguez Forger, y sí, es más ligera, pero al aire se parece muchísimo. Fragancia que para su precio rinde y proyecta bien. La siguiente fragancia es Agua Marina, que nos presenta un aroma fresco, acuático, muy suave y elegante, del tipo floral acuático, que sale cítrico con un punto mentolado, que evoluciona a un corazón suave, algo floral y marino, para terminar con un fondo dulcecito con tonos amaderados, algo florales. Por su aroma la asocian con Acqua di Gioia, y al aire tiene buen parecido sin llegar a ser igual. No está mal, pero es una fragancia más bien flojiza, que dura poco y tiene muy poca proyección. La siguiente fragancia es Lovely, con un aroma fresco, algo dulzón, muy elegante, del tipo floral amaderado, que sale fresca, con los cítricos y el neroli, con un corazón muy llamativo y dominante, de tipo floral, para terminar en un fondo suave, ambarado, muy seductor. Por su aroma la relacionan con J'adore de Dior, y sí, al aire se parece bastante, sin duda es una buena alternativa para su precio y cumple. No es una bomba en rendimiento, pero cumple con una proyección moderada. Y ya para terminar te traigo la fragancia de Amor, que nos presenta un aroma suave, dulcecito, muy versátil y llamativo, del tipo floral frutal, que sale cítrica con ligeros acordes frutales, que evoluciona a un corazón suave y sedoso, del tipo floral, para terminar con un fondo suave, dulce y ambarado, con las maderas, el ámbar y la vainilla. Por su aroma la asocian con Amor Amor de Cacharel, y sí, esta es más ligera, pero al aire muy similar. Buena alternativa low cost. Fragancia que para su precio no rinde mal y tiene una proyección moderada. Y con esta última terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos que te serán de interés y dándote las gracias por ser parte de este canal. Un saludo.